Hola, mi nombre es Doris Carolina Fauset Barrios, soy estudiante del segundo semestre de Mecánica, Mención y Mantenimiento del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, Extensión Barinas, y en este vídeo les voy a hablar sobre la interpretación de planos. Antes de saber cómo debemos o qué debemos saber para interpretar un plano, tenemos que saber qué es un plano. La definición de plano se viene dada y dice que es una representación gráfica de algo real. El dibujo, por lo tanto, quiere decir que es un lenguaje gráfico que usa figuras, diferentes tipos de figuras, para comunicarnos pensamientos e ideas. La interpretación o la lectura de planos, para interpretarlo se debe de tener en cuenta la simbología y el tipo de plano que se tiene, las vistas, las líneas, los símbolos, entre otros tipos de cosas. En la clasificación de planos encontramos 4 tipos de planos. Tenemos el plano general o de conjunto, el plano de fabricación y despiece, el plano de montaje y el plano de perspectiva explosiva. El plano general o de conjunto nos presenta una visión general del dispositivo a construir o de la pieza que se va a llevar a manufactura para que se realice. A la hora de realizar este tipo de plano, se debe tener en cuenta todas las cuestiones relativas a la normatización, que es el formato de dibujo, el grosor de la línea, la escala, la disposición de vistas, los cortes, secciones, entre otras cosas. Este tipo de plano es esencial y su función principal como tal consiste en brindar un posible montaje de forma específica, en donde nosotros podamos, al ver el plano, entender cómo se monta, qué se tiene que hacer, qué va primero, qué va después y qué parte, todas las partes que contiene esa pieza. El plano de despiece se refiere a dimensionar cada uno de los elementos a construir o fabricar según sea el proceso. O sea, se tiene que especificar en el dibujo mediante diferentes tipos de símbolos o flechas qué se le va a hacer, que si en tal parte va maquinada, esta parte fundida, esto es un estampado, va a tener este tipo de textura, entre otras cosas. De acuerdo a las dimensiones indicadas en el plano, es que se pone el símbolo indicado en el cual se va a representar lo que se le tiene que realizar a esa determinada pieza. En los planos de fabricación y despiece se debe, como tal en sí, dimensionar cada uno de los elementos a construir o fabricar según el proceso que se vaya a utilizar. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta al momento de ver este tipo de planos o de realizarlo. El plano de montaje nos muestra todas las dimensiones y la información necesaria para la construcción de la pieza o de dicha pieza, para el montaje de el conjunto de piezas que se dan directamente en el plano de montaje. O sea, nos muestra cómo va armada esta pieza, qué va primero, qué va después, cuándo se pone el tornillo, arriba de qué va ese tornillo, entre otras cosas. Ahí, como tal y en sí, en montaje nos especifican qué pieza va primero, qué pieza va después, al momento de nosotros ponernos a armar cierto tipo de herramienta, de máquina, de pieza, lo que nos pongan en el plano. En el plano, en perspectiva explosiva, cuando se realiza, cuando lo vemos, tiene como finalidad indicarnos de forma ordenada y precisa la secuencia de ubicación de las piezas que conforman este conjunto. No es muy diferente del montaje, solo que este es más preciso. En el otro puede ser que vayan variando, que obvien algunas cosas, que no nos cuenten en qué tipo de posición va cada una, y en cambio en el de perspectiva explosiva sí lo hacen. Ahí, como tal y en sí, nos indica cómo iría ordenada y todo esto bajo las normas que permiten, nos dan la información del desarme o posteriormente el montaje de esta. Esto se hace con el fin de que cuando nosotros vemos la pieza, el plano de la pieza o de lo que sea que nos toque desmontar,
al verla o encontrarla en un plano, se le puede facilitar a la persona que la está abriendo qué tipo de pieza se tiene que cambiar, en qué posición está puesta, para así no necesariamente desarmar todo para ver qué está mal, sino que mediante el plano pueden llegar de forma más rápida a la pieza dañada, sacarla, cambiarla y volver a armar todo para que todo siga como debe de estar. Se debe tener en cuenta también al momento de dar la interpretación a un plano qué tipo de vistas estamos viendo. Las vistas, siempre en un objeto vamos a tener una vista principal. A la vista en la proyección ortogonal siempre están dispuestos en forma de cubo diferentes tipos de vistas, los cuales nos dan 6 tipos de plano. Ahí vamos a encontrar, según por donde se mire, la vista frontal, la superior, la posterior, la lateral derecha, la lateral izquierda y la inferior o posterior de las vistas. Las vistas deben de ser ordenadas y alineadas en forma correcta. No puede ser que la vista, por lo menos la frontal, al momento de reflejarla, no esté alineada con la vista lateral o con la superior. Todo tiene que estar en un preciso orden, alineado correctamente al momento de uno hablar del tipo de vista que tiene y el orden que se les da. Tiene que ser el adecuado. El método de proyección puede ser de primer diedro o puede ser de tercero. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues esto nos habla de que estamos hablando de el método europeo, que antes se denominaba como método E, o estamos hablando del método americano. ¿Cuál método es cuál método? Pues el método de primer diedro es el denominado método europeo y el método de proyección del tercer diedro es el americano. Este es denominado con la letra A y el europeo, obviamente, con la letra I. La diferencia que existe entre un método y otro es que por lo menos en la proyección del plano europeo, el objeto se encuentra entre el observador y en el plano del americano se encuentra primero el observador en el objeto. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en el europeo vamos a encontrar que una persona está mirando el objeto y en el americano uno está viendo la pieza como desde el otro lado. Esto lo que nos va a cambiar son ciertos tipos de posiciones, más sin embargo al momento de ubicar el dibujo va a ser casi el mismo. Esto nos cambia es que por lo menos del lado europeo debes de ver la vista, después de ver la frontal, no vamos a ver la superior, sino que podemos ver la inferior. Y en el americano pasaría todo lo contrario. Tenemos que tener en cuenta que siempre que se vayan a ubicar las vistas de un plano, se tienen que poner, son todas aquellas que nos revelen la mayor cantidad de información posible. Vistas que estén repetidas, que no nos proporcionen nuevo tipo de información, no deberían de ser agregadas, ya que no podemos vivir repitiendo la misma información, ya que al mandar nosotros el plano, la persona que lo vaya a elaborar, vaya a hacer la pieza, al ver repetidamente lo mismo, va a pensar y puede actuar solo y entonces de diseñar la pieza que nosotros mismos le habíamos dado, pues resulta que él puede ponerse a innovar y crear una pieza completamente diferente. Por eso se dice y se recomienda que al momento de nosotros ponernos a acotar un plano o sacarle las vistas, tenemos que poner son las más importantes, aquellas que nos proporcionen la mayor cantidad de información y que no sean repetitivas para no confundir a ningún tipo de persona. Se debe tener en cuenta el tipo de simbología mecánica que se emplea para representar piezas o partes de máquinas, maquinaria, vehículos, aviones, helicópteros, máquinas industriales, entre otro tipo de cosas. La simbología en la mecánica es muy diversa. Nos pueden indicar mediante la simbología diferentes tipos de cosas. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que hay simbología que nos puede hablar sobre el tipo de soldadura que va a llevar dicha pieza, el tipo de unión,
nos puede brindar el tipo de simbología cierto tipo de información, la cual puede ser relevante porque nos indican cierto tipo de mecanizado que se le va a realizar a la pieza o un dato que no se veía en el plano en vista de que era muy reducido. Y tenemos símbolos complementarios de empalme o de acoplamiento, los cuales no se utilizan si no son extremadamente necesarios para representar algún dibujo. Estos por lo general se pueden poner para, indicar la forma de accionar de los aparatos o de las tuberías o el sentido, indicar el sentido normal de circulación de un fluido con una flecha o un trazo representativo al lado derecho del trazo que nos indique, entre ese tipo de cosas. Esto, la simbología, forma parte esencial, al igual que los elementos determinantes para la acotación. Al momento de acotar tenemos que tener en cuenta el tipo de línea que se utiliza. Pueden haber líneas auxiliares de cota, símbolo al final de la cota, que puede ser que termine en una flecha, un punto, entre otras cosas. Tenemos la cifra de cota, la cual nos indica la medida exacta que va a tener la longitud exacta que puede tener la pieza o lo que está representado en el plano, la línea de cota, que es la que nos establece el límite, dónde empieza, dónde termina, entre otras muchas cosas. Por lo menos un dato que tenemos que tener en cuenta es que las líneas de corte nos muestran por dónde se realizan las diferentes cortes longitudinales o transversales. Es una línea gruesa o de igual manera puede ser segmentada. Y las líneas de cota son líneas delgadas que aparecen a los lados del plano donde se ubican las medidas de los espacios. Muchas gracias por su atención, espero les haya gustado esta exposición. Muchísimas gracias, adiós.